Casa de Oración para las Naciones presenta Sanidades y Milagros con Juan Manuel Cuba Soto. Gracias, colaboradores y amigos en general. Reciba la palabra de Dios, reciba su sanidad y su milagro. Bienvenidos. Saludos en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Qué alegría tenerte otra vez aquí en programa. A ti que me escuchas y que me sintonizas todos los días para compartir la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos viendo un tema importantísimo, los fundamentos de fe. Fundamentos de fe, son muy importantes conocerlos de la palabra de Dios. Por supuesto, hay el primer fundamento y más grande fundamento, que es que nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús. Ese es el mayor y más grande fundamento de la fe, que nuestra fe debe estar establecida, fundada, arraigada en Cristo Jesús como Salvador del mundo, como nuestro Redentor, nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Ese es el mayor y más grande fundamento de nuestra fe. Pero por supuesto también hay principios para caminar por fe, principios para caminar en una vida de fe, principios que nos van a bendecir y principios que nos van a ayudar a caminar en victoria, a caminar en la victoria que Dios nos ha dado. Entonces estos fundamentos de fe son importantes porque nos ayudan a mostrar o nos revelan o nos muestran cómo debemos usar o cómo podemos usar nuestra fe, cómo se debe usar, aplicar nuestra fe ahora en este mundo presente para poder recibir, porque la palabra de Dios dice claramente, y vimos algunos versículos el día de ayer acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es muy importante que nosotros aprendamos estos fundamentos de fe que nos van a ayudar mucho en nuestra vida cristiana y nos van a ayudar a establecernos como creyentes en este caminar de vida, porque la palabra de Dios dice: mas el justo, o sea, más nosotros los hijos de Dios, viviremos por fe, mas el justo vivirá por la fe. Entonces una vida de fe es importantísima, un caminar de fe es importantísimo en nuestra vida diaria, que usted aprenda a caminar, a andar, a moverse en fe, porque si usted no se mueve en fe, entonces usted no va a agradar a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice ahí, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan, o premia a aquellos que buscan. Entonces, qué poderoso es saber que nosotros le estamos buscando, y al buscarle, entonces Él nos va a premiar, porque eso es lo que dice la palabra, que es galardonador de aquellos que le buscan. Así que si tú le estás buscando, estás en un buen lugar para recibir galardones o premios. Vamos a ver este primer versículo de la palabra de Dios aquí, que te mencioné el día de ayer, que vimos el día de ayer, referente a la vida de fe. Hebreos 11:6 dice: de hecho, dice la palabra de Dios, pero sin fe, vamos a leerlo primero de la Reina Valera del 60, y dice, de la Reina Valera del 60, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ahí la Biblia claramente nos dice que si tú no tienes fe, no vas a agradar a Dios, porque eso es lo que está diciendo la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe agrada a Dios, nuestra fe agrada al Dios del universo. Y te hablé acerca de dos personas que Jesús se sobresaltó por su fe. Prácticamente se maravilló por la fe. La fe del centurión y la fe de la mujer sirofenicia.
Estas dos personas agradaron a Dios por su fe. Por supuesto, muchas personas también agradaron a Dios con su fe, pero de estas dos personas te hablé el día de ayer. Te hablé de la mujer sirofenicia y te hablé también del centurión romano. Entonces, quiero que veamos un momento a este centurión. Vayamos a este versículo para que puedas ver cómo la fe de este centurión agradó a Jesús. Vamos un momento a la Biblia entonces, no sin antes cerrar nuestros ojitos un momento y ponernos a orar un instante para que podamos nosotros recibir la revelación del cielo y que sea el Espíritu Santo quien ministre tu corazón y que pueda ministrar tu espíritu y que puedas tú así recibir la revelación del Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos des espíritu de sabiduría, revelación, que alumbre los ojos de mi entendimiento para poder comprender y dame revelación de tu palabra, alumbra los ojos de mi entendimiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor, y que salgamos bendecidos de aquí por el poder de tu palabra, por el poder de la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das la luz de tu palabra, porque tú siempre nos iluminas y no soy yo quien va a ministrar y que va a bendecir las vidas de las personas, sino eres tú, Señor, quien va a bendecir la vida de cada una de las personas que nos están viendo y que están recibiendo este mensaje. Gracias por el privilegio del caminar de fe de cada uno de nosotros y por aprender más acerca de una vida de fe, que es una vida poderosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este regalo precioso de la verdad de tu palabra. Gracias porque nadie nos puede quitar, Señor, la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, a ti la gloria, la honra y la alabanza, y declaro, Señor, que hay milagros, señales y prodigios por causa de recibir la palabra de Dios. Hay manifestaciones, la gente es bendecida, es sanada, es liberada por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, veamos esto para que lo podamos ver primeramente. Este es centurión que llega a Jesús y del cual Jesús se maravilla por su fe. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahí está el problema está el problema de este centurión. Y como le dije, él estaba poniendo su fe en Jesús, estaba confiando, estaba poniendo su fe en Jesús. Entonces la base y el fundamento de nuestra fe se llama Cristo Jesús. Es el primer y gran fundamento. Él vino a Jesús entonces, pero vino con fe y vino confiando. Entonces fe, yo te hablé el día de ayer que qué cosa era pistis. La palabra fe significa pistis. En la palabra, recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero eso no es un griego que se use actualmente, sino que es un griego, un idioma muerto, porque ya no se usa, es el griego koiné. Entonces es ese griego en el cual se escribió y la palabra de Dios nos dice que la palabra fe allí significa pistis. Entonces nunca he hallado, cuando al centurión Jesús le dice: nunca he hallado tanta fe, os digo, se maravilló. Y de cierto digo que ni aún en Israel, cuando Jesús se refiere, ni aún en Israel he hallado tanta fe, se refiere a pistis. Y entonces pistis es una convicción, una seguridad del corazón. La palabra pistis significa estar persuadido, convencido de la veracidad de algo, de la veracidad de Dios. Estar completamente convencido, completamente establecido, completamente afirmado y completamente establecido. Eso significa la palabra fe. Fe entonces viene de la raíz griega pistis, y la palabra pistis significa credulidad, convicción, confianza. Eso es lo que significa la palabra pistis: convicción, seguridad. Entonces es una certeza, es una convicción. Entonces cuando este centurión viene
dice, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre no vino solamente, ¿será que Jesús lo va a hacer? ¿Será que Jesús va a sanar? ¿Será que Jesús va a hacer un milagro? ¿Será que esto? Que no, que la gente que vino a Jesús de esa forma jamás recibió absolutamente nada. La palabra de Dios nos dice que tiene que haber una fuerte convicción o una fuerte seguridad en el corazón, o tiene que haber una seguridad firme de que realmente recibiremos lo que estamos creyendo, lo que estamos buscando. Pistis es una convicción, una seguridad total, una firmeza en el corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, una convicción fuerte, así como el centurión vino, así como vino convencido en su corazón, convencido en su espíritu. Entonces dice aquí la palabra de Dios diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Tenía un problema, tenía una dificultad, su criado estaba totalmente mal y era un problema físico, de sanidad. Ahora, en Jesús podemos encontrar la solución de toda clase de problemas, de toda clase de enfermedades y de toda clase de dolencias. En Jesús podemos encontrar la respuesta a toda clase de enfermedad. Es Jesús la solución para nuestros problemas y es Jesús la solución para nuestra enfermedad. Es Jesús la respuesta para nuestras enfermedades, para nuestras dolencias, para nuestros problemas económicos, para los diferentes situaciones. Podemos claramente saber que si vamos confiando a Jesús y vamos creyendo en Él y vamos confiando hacia Él, Él responderá a las peticiones de nuestro corazón. Ahora, lo que me sorprende aquí era que estas personas ni siquiera conocían a Jesús, ni siquiera sabían quién era Jesús, ni Jesús las conocía. Pero Jesús lo que está mirando es la fe de su corazón. Eso es lo que está mirando en este hombre. Quizás nunca lo había visto, quizás de repente nunca había hablado con él, ni siquiera había conversado, no se habían dirigido la palabra, absolutamente nunca se habían dirigido la palabra. Pero lo que sucede es que simplemente este hombre vino con esa clase de convicción en el corazón para conectarse con el milagro que él necesitaba. De la misma forma sucede en su vida también. Usted puede conectarse por medio de su fe con el milagro que usted necesita, con el milagro que usted requiere y con el milagro que usted tanto desea. La convicción de su corazón es muy importante. La palabra de Dios dice así, dice: para el que cree, todas las cosas son posibles. Así como dice, para Dios todas las cosas son posibles, también la palabra de Dios dice: pero para el que cree, también todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces eso significa que la palabra pone nuestra responsabilidad en nosotros, en nuestra confianza, en nuestra seguridad y en que nosotros podamos creer. Entonces es importante que tú vengas así, confiado, siempre que vengas a la iglesia, siempre que vengas a buscar oración, siempre que vengas con alguna necesidad espiritual hacia Dios. Tú tienes que venir con una clase de convicción tal, una clase de seguridad, así como vino este centurión, porque eso es fe. Fe es estar convencido. Y el libro vamos a verlo un momento porque quiero mostrarte, no quiero pasar de largo nada. Así nos demoremos un poco enseñando acerca de este tema, pero no quiero dejar nada fuera de la enseñanza, de lo que te quiero enseñar. Entonces dice Hebreos capítulo 11, nos dice así, de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente referente a la fe. La fe es la confianza. O sea, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¡Wow! Qué poderosa traducción o interpretación de lo que significa la palabra fe. ¿Qué es la fe? La fe entonces es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Eso es la fe. Es la seguridad. Entonces quiere decir que este hombre, cuando vino a Jesús, vino con tal seguridad y con tal confianza de que él iba a recibir lo que estaba necesitando, que él no se iba no iba a dudar,
no iba a titubear cuando vino a Jesús. No estaba que sí, que de repente lo hará, que de repente no lo hará, que de repente me sanará, que de repente sanará a mi criado, que de repente no. Este hombre vino convencido, sabiendo de que en Jesús encontraría la solución de su problema y la respuesta a su milagro. Este hombre vino totalmente convencido, y eso es pistis. Es una total convicción en su corazón. Es una total convicción en el corazón. Es una total confianza en su espíritu. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? ¡Qué poderoso concepto de fe! ¡Qué poderoso concepto de lo que significa la fe! Ahora veamos, por favor. Entonces, volvamos a Mateo, capítulo 8, para que vea usted que con fe es imposible, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por tanto, usted tiene que levantar su fe. Dice el versículo 7, Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Yo voy a ir y lo voy a sanar. Porque recuerde, el 6 dice, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Está muy mal, Señor. Está enfermo, totalmente, gravemente atormentado. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo estaba su criado? Mal, tenía un problema. No era una enfermedad para él, o no era una enfermedad de él, sino era una enfermedad de alguien que él estimaba. En este caso era su criado. Pero él viene a Jesús y él viene creyendo. Entonces Jesús agarra y le responde y le dice así, le dice: yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Y mira lo que dice él. Respondiendo, el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y eso es fe. Él le dijo: suéltame la palabra, suficiente con lo que lo digas, yo lo voy a creer. Tú me lo dices, yo lo voy a creer. Si tú lo dices, yo lo creo. Y punto. Y dime la palabra. Y aunque de pronto no hay una evidencia de que yo vayas hacia mi criado y le pongas la mano, que hay una evidencia, no. Así haya dudas y esto que el otro, simplemente yo sé que tu palabra es verdad. Yo sé que lo que dice tu palabra es la absoluta y total verdad. Y así me he movido yo en mi vida cristiana. Solamente con fe en la palabra de Dios. Con fe en lo que Dios me ha dicho. Cada cosa que Dios me ha dicho, yo no le he tratado de razonar, porque la razón y la fe no tienen nada que ver. Simplemente le he creído al Señor en lo que Él me ha hablado. Le he creído y punto. Y me he establecido ahí. Señor, no sé cuál es el siguiente paso. Solamente sé que te voy a creer. Solamente sé que voy a caminar por fe. Solamente sé que sin fe será imposible agradarte. Yo de verdad que cuando predico este mensaje me emociono. Y me emociono porque hace muchos años atrás el Señor me dijo: tú eres mi predicador de fe de los últimos tiempos. Uno de mis predicadores de fe de los últimos tiempos. Hace muchos años atrás me habló en un lugar y me dijo: tú eres uno de mis predicadores de fe de los últimos tiempos. Entonces este tema a mí me encanta. Me encanta porque es un tema que yo creo que la iglesia cristiana, cuando lo absorba, cuando lo tome, cuando lo absorba en su espíritu, entonces ellos van a ser revolucionados en su vida. Así como yo fui revolucionado hace muchos años atrás por el mensaje de fe. Y que ese mensaje revolucionó mi espíritu al punto de que pude avanzar hasta donde estoy avanzando. Pude crecer y sigo avanzando hasta donde Dios quiera que avance. Pero es sorprendente cómo la palabra de Dios puede hacer la gran diferencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Grábeselo en su corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este hombre vino, necesitaba algo, necesitaba de Dios, vino con fe.
vino convencido, con una seguridad, con una certeza, así como dice Hebreos, como lo dice Hebreos. Y lo vuelvo a leer para que lo tengas en tu espíritu. Así como dice Hebreos 11:1. Dice, la fe, ¿qué cosa es? Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Eso es la fe. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que todavía no podemos ver. Entonces, cuando Dios me habla algo, así como a Noé, yo ya me lo comienzo a imaginar. Y yo lo comienzo a visionar y lo comienzo a soñar. No lo tengo todavía, pero una vez que Dios me habló, ya yo lo comienzo a crear con mi mente, con mi entendimiento. Lo comienzo a crear y comienzo a pintar una imagen. Y eso sí es esperanza. Pero fe es una convicción, una confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Entonces es una confianza de lo que tú estás esperando. Este hombre vino así a Jesús, con una seguridad tal, oh aleluya. Yo creo que después de este mensaje mucha gente recibirá su milagro. Después de este mensaje mucha gente recibirá de su manifestación, recibirá del poder de Dios, recibirá lo que necesita. ¿Por qué? Porque van a levantarse a otro nivel, van a sacudir en su espíritu, van a comenzar a creer por cosas que quizás el día de hoy no pueden ver, que quizás el día de hoy de pronto les son difíciles, que quizás del día de hoy de pronto usted se limita porque dice, pero ¿de dónde voy a sacar? ¿Pero de dónde tengo? Pero no tengo absolutamente nada. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? De pronto con esta situación o con este otro proyecto. Si me preguntaras tú, ¿cómo está aquí usted predicando? Yo le diría, solamente di un paso de fe en lo que el Señor me habló. Pero ¿cómo está usted predicando aquí? Sí, yo estoy predicando aquí porque di un paso de fe en lo que el Señor me habló. Y el Señor se encargó del resto. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro ven, y le dice, Pedro ven, y lo llama cuando Jesús estaba en el agua, estaba caminando en el agua, y Pedro estaba allí en el fondo, y en una barca había un pasaje que vimos el día de ayer, que también lo vamos a ver el día de hoy. Pero en este pasaje vimos a Jesús que estaba caminando sobre el agua. Había dejado que sus discípulos avancen en una barca y después Jesús los alcanza, pero Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Entonces cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, Pedro ya estaba en la barca, y cuando lo ve Jesús, Pedro pensó que era un fantasma. Y entonces se asustó, comenzó a dar voces de miedo, dice la Biblia. Y entonces Jesús le dice, ven. A la respuesta de Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. En ese momento Pedro no analizó que podía caerse al agua. En ese momento Pedro no analizó cuántos kilos pesaba. En ese momento Pedro no analizó absolutamente nada de nada. Porque la fe verdadera, la fe real, la fe del corazón, no está calculando las situaciones, simplemente da un paso en lo que Dios le está hablando y en lo que Dios le dice. Esa es la fe real, esa es la fe verdadera. Jesús le habla, Pedro agarra y comienza, no, pero a ver, voy a revisar un momentito, voy a revisar si es Jesús el que me habló, y voy a mirar a ver si el agua me aguantará. De repente me pongo 2 bolsas aquí en la pierna para ver si puedo flotar, y con 2, o me pongo 3, 4 boyas, las boyas de pescar, a ver, si con esas boyas sí puedo caminar, entonces me pongo 10 boyas, con 10 boyas resiste. No, eso no es fe. Entonces, por eso uno de los conceptos de fe es una creencia en Dios, es una convicción, y la convicción se tiene con el corazón, seguida de una acción. Es una convicción seguida de una acción. ¿Lo crees? Entonces lo accionas. Si lo crees, lo vas a accionar. Si lo crees, lo accionas. Fe es una firmeza. Yo le creo a Dios. Yo creo que si estos programas y todo lo que estamos haciendo no hubiera sido hecho por fe, no estuviéramos aquí.
Porque cada vez que el Señor me habló para comenzar algo, entonces yo tomé el paso de fe. No me puse a preguntar ¿y con qué y qué voy a hacer? Venían las dudas a mi cabeza, venían como toda situación, pero yo anulé todo eso y dije, no, Señor, tú me dijiste, yo voy aquí. Y van 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Van casi 6 años predicándote indetenibles aquí en la televisión, en estas ciudades, y llevándote la palabra de Dios. ¿Cómo se pudo hacer esto? Solo hay una respuesta. Le creímos a Dios. Le creí a Dios. Solo hay una respuesta y es: le creí a Dios. Y nada más. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces, ¿qué tuvo este centurión? Confianza, seguridad. Oh, wow, qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso esto de aquí. Dice el versículo 8 entonces: respondió el centurión y le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente suéltame la palabra y mi criado sanará. No necesito ver, no necesito una evidencia, no necesito que me muestres nada. Solamente quiero tu palabra. La palabra, que tú me sueltes la palabra y eso me bastará. Eso será suficiente para que yo pueda moverme y para que pueda saber que lo que tú me has dicho es suficiente. Yo lo creo y punto. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y le dice: y mi criado sanará. Di la palabra. Ahora mira, mientras otra gente esperaba que Jesús vaya a orar, ponga la mano y ore por ellos, y esté ahí, de repente llegue a su casa y vaya, no, era diferente. No estaba esperando que Jesús vaya a ningún sitio. Simplemente dame la palabra y punto. Si fuéramos de esa forma, si estuviéramos tan convencidos por la palabra, entonces haríamos grandes proezas para el reino de Dios. Haríamos grandes proezas y grandes manifestaciones para el reino de Dios. Respondiendo el centurión, le dijo: de cierto te digo, respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Suficiente, porque yo sé el valor y el poder que tiene una palabra. Yo sé el valor y el poder. Yo sé lo que vale una palabra. ¿Y por qué él conocía el valor de la palabra? Porque él vivía por mandatos, por órdenes, por palabras. Y como él vivía por mandatos, él sabía que cuando había una palabra, él tenía que cumplirla. Que cuando había una palabra, él tenía que hacerla. Entonces mira lo que dice aquí. Versículo 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, yo sé el valor de la palabra. Yo sé que cuando yo declaro algo, suelto algo por mi boca, suficiente. Yo sé que me obedecen y yo sé que me obedecen. No necesito más, porque es el valor de una palabra. Ahora le dice: yo sé y conozco el valor de la palabra. Yo sé y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, yo sé, porque yo también estoy bajo autoridad. Y yo sé cuánto vale una palabra. Más si es una palabra de Dios. Porque esta es una palabra que nosotros entre hombres, entre autoridades damos. Esta es una palabra de autoridad. Pero yo sé el poder de una palabra de Dios. Yo sé claramente el poder de la palabra. Qué poderoso, ¿verdad? Es poderosísimo creer de esa forma. Que tú vayas a la iglesia y digas: pastor, ¿sabe qué? Mire, escúchame, quiero decirle algo, pastor. ¿Sabe qué? Estoy pasando esta enfermedad, pero deme una palabra.
Dame una palabra, muéstrame la palabra donde dice Isaías 53, 4 y 5. Por las llagas de Jesús estoy sano. Muy bien, aquí está la palabra. Ya, pastor, no necesito que ore, no necesito que me ponga manos, no necesito que vaya, no necesito que haga nada. Simplemente yo voy a creer la palabra porque yo sé lo que vale la palabra de Dios. Entonces, punto, voy a creerlo y sé que la palabra de Dios dice, y lo que dice la palabra de Dios es suficiente. Y yo lo voy a creer. Y como sé que la palabra de Dios es real, entonces, pastor, voy a creer la palabra. Y se va el hermano y de pronto yo le digo, ¿pero quieres que ore por ti? No, pastor, no se preocupe. Ya me dio usted la palabra, quería saber el texto bíblico donde estaba Isaías, que la sanidad me pertenece y que por las llagas de Jesús yo soy. Ya lo tengo, pastor, ya lo tengo. Ahora gracias. Ahora se va a su casa y dice, Señor, aquí tu palabra dice que por las llagas de Jesús yo he sido curado y sanado, y entonces yo lo creo. Gracias, Señor, porque eso es suficiente. Yo estoy sano, yo lo creo y punto. Es tu palabra y es la verdad de tu palabra. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, él entendía, él comprendía y apreciaba el valor de una palabra. Y es importante que podamos creer la palabra de una persona. Ahora, si ni siquiera crees el valor de tu propia palabra, porque él creía lo que valía su palabra, menos vas a creer la palabra de Dios, ¿verdad? Si agarras, prometes algo, nunca cumples, dices esto y no lo haces, y esto, no tienes valor tu palabra, menos vas a tomar el valor de la palabra de Dios. Menos vas a tomar el valor de la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo gente, le dice, bajo mis órdenes y soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, ellos entienden que yo estoy bajo autoridad y que al yo dar una palabra, entonces la suelto. Wow, qué poderoso, ¿verdad? Qué sorprendente y qué glorioso es esto. A mí me sacude el espíritu. Y me sacude el espíritu ¿por qué? Porque me bendice. Esa es una de las razones por las cuales yo creo mucho en la palabra de las personas. Cuando alguien me dice algo, yo creo. Porque yo sé el valor y el poder de la palabra. Al oírlo Jesús, dice la Biblia aquí, al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. Al escuchar esto dijo, wow, qué tremendo, ¿no? Este hombre, wow. Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué buscaba, qué veía Jesús en la gente? La fe. Y él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué sublime! ¡Qué glorioso! ¡Qué tremendo! El poder de creer. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él se sorprendió. Es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible. Wow. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Por qué no te pones a creer? ¿Por qué no levantas tu fe? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Levanta tu fe, ponte a creer. Ponte a creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hoy levántate en fe. Hoy levanta tu fe hasta el techo. Que este mensaje
Diga: Señor, realmente no he estado creyendo por esta situación, no he estado levantando mi fe, no he estado creyendo, Señor. Ahora me doy cuenta, ahora entiendo que realmente no he estado creyendo por esta y otra situación. Ahora me doy cuenta que necesito levantar mi fe. Y ahora comienzas tú a entenderlo, y ahora comienzas a levantar tu fe, y comienzas a sacudirte, y comienzas a motivarte, y entonces te levantas en fe y comienzas a decir: Señor, pero ¿cuándo fue que tiré mi fe al tacho de la basura? ¿Cuándo fue que solté mi fe y dejé de creer? ¿Cuándo fue que solté mi fe y que dejé de creer, Señor? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, imagínate, sorprender a Dios. Sorprender a Dios es una cosa pero poderosa. Porque una cosa es sorprender a los hombres, pero una cosa es sorprender a Dios. Y Jesús se sorprendió al ver la fe de este centurión. Si los hombres pueden sorprender por medio de su fe a Dios, yo también puedo sorprender con mi fe al Señor. Si la Biblia dice que, entonces yo sé que cuando Él me dice algo, yo le creo así, convencido total. Pero ¿cómo lo vas a hacer? No sé. ¿Y cómo? No sé. Pero solo sé que Dios me dijo que lo haga. Convencido totalmente. Y entonces cuando suceda, es poderoso lo que te estoy predicando. Esto va a revolucionar tu vida, va a cambiar tu vida, va a revolucionar tu familia, va a revolucionar tu casa, va a revolucionar tu hogar, va a revolucionar tu matrimonio. Toda área de tu vida será removida, revolucionada. Toda área de tu vida será sacudida en el preciso momento en que te levantas en fe. Entonces, Jesús se sorprende. Y esto lo vimos en la palabra de Dios, como Jesús fue sorprendido por la fe de este centurión. Entonces, volvamos a mostrarte un momento los fundamentos de la fe. ¿Qué cosa es fe entonces? Es una creencia en Dios. Es una elección seguida de una acción. O sea, yo creo en la obra redentora de Jesús. Y yo, como creo en la obra redentora de Jesús, y le creo a Jesús y le creo a Él, y creo que Él tiene la solución de mis problemas, y creo que Él tiene la respuesta, y creo que Él tiene todo lo que necesito, entonces yo voy a Él para que Él supla mis necesidades, porque yo sé que Él es capaz. Fe entonces es una creencia en Dios, es una elección seguida de una acción. Y eso es importante que tú lo grabes, lo anotes. Si estás siguiendo esta enseñanza, cuando tú crees algo, siempre lo pondrás por obra. Si no lo estás creyendo, jamás lo pondrás por obra. Cuando tú lo crees, lo accionas. Cuando tú lo crees, lo accionas. ¿Sabes? Levanta tus manos fuertes ahí y di: si yo lo creo, lo voy a accionar. ¿Cómo sé que estoy creyendo algo? Porque lo estoy accionando. Creo mi sanidad, entonces estoy caminando como sano. Creo que Jesús cargó mi enfermedad. Creo que Jesús cargó mi ruina, mi pobreza, mi miseria. Creo que Jesús... Entonces estoy accionando. Estoy accionando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque hace muchos años conocí este mensaje. Y realmente me ha traído tantas alegrías el poder conocer el mensaje de fe. Me ha traído tantas alegrías personales, victorias personales. He peleado batallas de fe, aún con mi propio cuerpo, levantándome en fe aún en enfermedades prácticamente incurables, tormentos, situaciones, y me levanté en fe y seguí por fe y seguí en fe. Seguí en fe y seguiré por fe. Y el día que me toque ir al cielo, me iré por fe. ¿Por qué? Porque ha sido hermoso este caminar de fe. Me ha traído tantas alegrías, respuestas, milagros. Por eso es que lo enseño una y otra vez.
y una y otra vez, y una y otra vez, y te enseño y te sacudo y te muestro la palabra y te muestro versículos, y ahí estoy contigo mostrándote una y otra la verdad bíblica, porque sé que esto puede traerte la solución a tu problema. Sé que esto puede traerte la respuesta. Sé que esto puede traerte el milagro que tú necesitas. Sé que esto puede traer inclusive el trabajo que tú necesitas o que tú requieres. Si por ejemplo tú estás, yo que no encuentro trabajo, que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay el otro, no lo tendrás. Pero si tú comienzas a decir, yo tengo trabajo, sé que hay, sé que Dios me provee, sé y lo creo, y te pones como ese centurión: Jesús, aleluya, yo sé que vengo a ti en fe, yo sé que vengo a ti creyendo, y sé que tú respondes, y sé que tú lo haces, y tú comienzas a venir en fe así, no habrá imposible para ti. Ahora mismo, en este preciso momento, Dios pone retos en mi espíritu y pone demandas espirituales y me dice, ahora vas a creer por esto. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo se va a hacer? Muy bien, me dijo, así como hice con esto, así lo haré con esto, me dijo. Y entonces yo le digo, muy bien, Señor, yo te creo, y punto. Y ahí está. Entonces cada vez Dios poniendo una demanda, cada vez poniendo un reto de fe, cada vez Dios ejercitando y llevándome a otro nivel de fe y levantándome para que pueda creer por otra cosa mayor, y levantándome cada vez y diciendo, bueno, ahora sí, ya deja de darle descanso a tu fe y comienza en lo que te estoy diciendo. Deja de darle descanso, deja de estar ahí relajado y comienza a levantar y a usar tu fe para lo que tú requieras, para lo que tú necesites, sea lo que sea. Wow, es algo poderoso. Por eso la vida de fe es una vida de retos. Aquí él tenía un reto. ¿Y cuál era el reto que él tenía? Era su criado, y él vino por fe, y él vino creyendo. Ahora él no vino, ¿será que Jesús me recibirá? ¿Será que de repente él me va a recibir? ¿Será que sí, que él me recibirá? No, él no vino así. Él no vino, ¿será que me recibirá? ¿Será que de repente estará aquí pendiente de que yo? No, simplemente él vino a buscarlo. Ni siquiera pidió cita, ni siquiera dijo, bueno, llamen a tal fulano Jesús, que yo voy a ir, el centurión va a ir a buscar a Jesús. No, simplemente él vino en fe, convencido de que Jesús lo recibiría, convencido de que él llegaría y lo recibiría. Wow, fue algo pero poderosísimo. Y eso puede revolucionar nuestra vida personal. Los retos de fe son poderosos. Los retos de fe son gloriosos. Fe es una creencia en Dios. Decides creer algo y es una elección. O sea, decido creer, una elección. Yo decido creer algo, que sea que Dios te habló, sea que esté en la palabra de Dios, o sea que Dios te hable y que coordine, y lo accionas. Y como lo creo, al creerlo lo acciono. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 17, que también vimos el día de ayer. Lucas capítulo 17. Dice aquí: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Ahí está fe real, fe verdadera. ¿Por qué les digo que está la fe real ahí? ¿Por qué? Porque ellos creyeron, vinieron a Jesús, igual que el centurión. Vinieron a Jesús por un problema, por un milagro, por una respuesta. Y vinieron a Jesús y encontraron la solución en Jesús. Y encontraron la respuesta. Vuelvo a leer, por favor. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a una frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en la aldea, 10 leprosos quedaron a una distancia. O sea, lejos, ni siquiera se acercaron a Jesús, sino que de lejos le saludaron. Y mira lo que le dicen los leprosos, gritándole: Maestro, ten compasión de nosotros.
Jesús los miró y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y vimos claramente que ese preséntense a los sacerdotes era, los sacerdotes judíos de esa época certificaban si realmente estaba sano una persona de lepra. Entonces ellos tenían que certificar. Y lo que Jesús le estaba diciendo: ya están sanos, vayan y preséntense porque ya están sanos. No los tocó, no les puso la mano, no oró por ellos, simplemente les dio la palabra. Y ellos comenzaron a accionar en base a esa palabra. Eso es fe. Cuando tú recibes la palabra y accionas en base a la palabra. Si tú no accionas en base a la palabra, por más que tú la recibas y la escuches, no estás en fe. Porque el estar en fe es accionar en base a una palabra. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! La vida de fe es una vida gloriosa. La vida de fe es una vida sublime. La vida de fe te hace recibir lo que aparentemente era imposible que tú puedas recibir. Era imposible que tú puedas hacer. La vida de fe es una vida realmente fuera de serie. Ellos estaban mal, estaban enfermos. Pero mire cómo el creer una palabra de Dios, el creer una palabra cambió todo para ellos. Así también yo creo que cambiará todo al creer tú la palabra de Dios. Lo cambiará todo. Cambiará tu tristeza, tu tristeza la cambiará en alegría. Cambiará tu enfermedad en sanidad. Cambiará tu pobreza en abundancia. Al creer tú una palabra. Por eso es tan importante que conozcas de fe. Por eso es tan importante que sepas de fe. Porque mira cómo una vida de fe, o un acto de fe, una acción de fe, un moverte en fe, puede darle un giro a tu vida. Estos hombres están dando un giro a su vida. ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron que pagar algo? ¿Tuvieron que dar millones? ¿Tuvieron que dar plata para esto? No. Simplemente lo único que están haciendo es creer realmente. Y eso es lo único que te pide Dios. Cree verdaderamente. Por eso es que Jesús le dice a muchos: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás. Jesús no les pide absolutamente nada. Es más, Jesús ni siquiera les dijo: ustedes ahí, ¿tienen fe? No, ni siquiera les dijo eso. Ellos ya venían en fe. Jesús solamente se dio cuenta que ellos tenían la fe real en su corazón. Y al percibir la fe de ellos, entonces hizo la conexión con el milagro. Hizo la conexión con la manifestación. Hizo la conexión con el poder de Dios. ¡Qué glorioso! Hay una canción que dice: me conecto al cielo. Sí, ¿cómo te conectas al cielo? Con tu fe. ¿Cómo te conectas con tu milagro? Por medio de tu fe. Ahora, si tú eres una persona que recién comienza y estás iniciando, Jesús no te mandará y te presionará y te dirá: ay, tiene fe. No. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando Él resucitó, se los dijo a los 12, porque ellos les llamó la atención porque ellos ya eran gente madura en fe y se supone que ellos debían moverse, eran líderes espirituales y deberían haberse movido en fe o accionar en fe, y cuando recibieron una palabra debieron creerla y punto. Y eso es lo mismo que hizo Jesús. Por eso es lo mismo que hizo Dios en el antiguo pacto. Si tú lees el libro de Números capítulo 13, capítulo 14, tú ves claramente que Dios no fue directamente a los líderes espirituales. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Aquí Jesús no está demandando la fe de la gente, diciendo: oye, esos leprosos, ustedes tienen que moverse en fe. No, simplemente Él sabe. Él sabía que al ellos tener fe,
entonces podían captar y recibir lo que ellos estaban buscando. Quiero que levantes tus manos en esta hora. No sé qué necesidad tienes, qué situación tienes. Hay una necesidad. ¿Y qué situación estás atravesando? ¿Qué dolor estás sufriendo? Estoy viendo una persona de apellido Flores que está viendo este mensaje. Estoy viendo una persona de familia Flores que está viendo este mensaje y está siendo impactado por el poder de Dios. Y son personas morenas, de raza morena, y estoy viéndolos en el espíritu. Flores. Gracias, Espíritu Santo. Y el Señor me habla referente a que te levantes, camina. Ahí está la palabra para ti, Flores, la que necesitabas. Levántate, vamos, sal de ahí, sal de esa cama. Dios te sana hoy, en este momento. Dios te sana ahí donde tú estás. Jesús te sana. Hay un problema como de aguardiente, de licor que tomabas, y que eso te había llevado al alcoholizarte, al punto de que tu hígado se había enfermado. Tu hígado. Pues te viene un problema en el hígado. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. También estoy viendo un apellido Ramírez. Ramírez que nos está viendo. Estoy viendo un apellido Ramírez. Ramírez. Dile a Ramírez, Ramírez, el Señor te sana ahora. Ramírez, el Señor te sana ahora y te levanta de esa postración. Jessica, levántate en el nombre de Jesús. Levántate ahora. Levántate en el nombre de Jesús. Dolor, vete de su columna ahora. Se va el dolor de tu columna en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, te saluda el pastor Juan Manuel Cuba desde la ciudad de Chincha. Y quiero decirte que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él puede salvarte de la maldición que está operando en el mundo. No hay nada más importante en tu vida que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Jesús es la solución para tu eternidad, pero también para tu vida presente. Él es el único que puede cortar la maldición eterna en tu corazón y la maldición que está operando en el mundo. Él es el único que puede protegerte de todos los sucesos y las cosas que están atravesando nuestro planeta. Y solo Él puede salvarte. Él tiene la capacidad. Él vino hace 2000 años atrás para morir en una cruz y derramar su sangre por ti para que tú puedas ser salvado. Pon tu fe el día de hoy en Él. Si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y juntos podamos dar ese paso de fe para acercarnos a Él y a una vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad y te dejo entrar en mi interior. Te doy las gracias por darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que yo parta de esta tierra pueda ir a tu presencia. Gracias. Amén.
Si has hecho esta oración con fe, has cambiado tu eternidad, tu vida, para siempre. Hoy puedes gozar y disfrutar de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cada vez tu programa llega más lejos. Sanidades y milagros. En Chincha, Canal 23, tu canal familiar a las 2 de la tarde. En Cañete, Canal 19, Estéreo TV, 8 de la mañana. En Pisco, Canal 41, Olma TV, 10 de la mañana. En Ica, Canal 43, Sudamericana Televisión, 5 de la tarde. En Chimbote, Canal 33, tu canal del pueblo, 4 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales como Juan Manuel Cuba Soto. Sanidades y Milagros, un programa que cambiará tu vida.